Buenas noches, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Mateo capítulo 13, 24 al 30. La Biblia nos dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, ¿alguna vez alguna situación le ha confundido? ¿O usted ha confundido una cosa con otra? ¿Alguna vez, como dice por ahí un dicho, le han dado gato por liebre? ¿Le han prometido una cosa y ha resultado otra? ¿Alguna vez alguna situación con una persona le ha llevado a la confusión? Recuerdo en un campamento de niños, teníamos un grupo X de niños, 50 más o menos, y pues cuando trabajamos con los niños siempre, no, es de 4:50, vámonos, de regreso es 4:50, vámonos, en la noche antes de dormir, 50, vámonos. Una noche estábamos contando a los niños, como a las 11 de la noche, nos quedamos en tiendas de campaña, y pasé tienda por tienda de campaña, llegué a la campaña de las niñas y le pregunté a la encargada de esa tienda cuántos había dentro y me dijo 9. Llegué con mi esposa y le dije: fantástico, nos sobra uno, somos 51. Lo bueno es que no es menos. Ya regresé otra vez contando, otra vez tienda de campaña por tienda de campaña, y nuevamente eran 51. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, en la tienda de las señoritas, a la cuarta vez de que estábamos contando, le dije a otra de las niñas: a ver, alguien por ahí cuente otra vez cuántos hay aquí. 8. ¿Segura que 8? Sí. Se había equivocado la hermana encargada de la tienda. Ya eran 50, 11:30 de la noche y pudimos irnos a descansar en el campamento de los niños. Pero hay cosas que nos causan confusión, hay cosas que muchas veces nos hacen entender una cosa por otra. La parábola del trigo y de la cizaña se enlaza con la temática de la parábola anterior, la del sembrador que la antecede. Ambas hacen referencia al mismo grano de trigo, pero ahora no se pregunta por las particularidades del terreno, sino por la presencia de la hierba dañina que crece junto al campo. En la parábola del sembrador aprendimos que no todas las personas reaccionan de la misma forma a la palabra de nuestro Dios. Algunos corazones son duros, sus oídos son pesados y no permiten que la palabra de Dios germine en sus corazones. La parábola de la cizaña la encontramos únicamente en el Evangelio de Mateo. Es exclusiva del Evangelio de Mateo. Y Mateo nos inicia diciéndonos, la relaciona con el reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos, el gobierno de Dios, es semejante a esto. Como la parábola del sembrador, esta parábola es una de las pocas de las cuales nuestro Señor Jesucristo da su interpretación. Lo mismo que la parábola anterior, la interpretación de esta parábola está unos versículos más adelante. Mateo separa las parábolas por alguna manera de interpretarlas o alguna significación que ellas tienen, colocándolas de esta forma. En este estudio nos enfocaremos en la explicación que Jesús da acerca de la parábola, y entonces recogeremos o cosecharemos algunas verdades de la misma. Vamos a ver 4 verdades que podemos cosechar de esta parábola sobre la futura separación de la cizaña o sobre la futura separación de las plantas. Primeramente vamos a ver la comprensión de la parábola. Esta parábola nos habla, si me acompañan ya al versículo 24, nos acerca al mundo rural de nuestro Señor Jesucristo, a la vida agrícola de aquella época. La gente eran campesinos en la Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los ejemplos que el Señor Jesucristo nos da en las parábolas pues son tomados de la vida diaria, de la vida del medio que se desarrollaba alrededor de cada uno de ellos.
Versículo 24 nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí nos lleva y nos dice que hay un hombre, y este hombre tiene un campo que es de él. Aparentemente el dueño del campo compra buena semilla, lo que nos dice aquí la Biblia, y la siembra. La semilla que él siembra pues es el trigo. En este versículo no se nos dice nada acerca del trigo, pero en el versículo 29 él les dijo, no, cuando ellos quieren arrancar la cizaña, entonces que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces la semilla o la planta que él plantó pues es el trigo. Y el trigo es un cereal que se cultiva tanto de manera silvestre como también lo podemos cultivar en la tierra o en algún plantío. Es una gramínea y esta gramínea es cultivada por todo el mundo. Es una planta que da semilla y su semilla es comestible y produce un cereal. El trigo es de color amarillo y es uno de los 3 granos más ampliamente producidos en el mundo globalmente, junto al maíz y junto al arroz, que son las otras semillas que más se producen y se consumen por el hombre. Pero el trigo es el que más se consume alrededor del mundo. Del trigo podemos obtener harina integral, sémola y cerveza en algunos lugares. Entonces, y algunas otras variedades de productos alimenticios. El trigo viene del latín triticum, y el triticum es una palabra que significa y que dice que es triturar, macerar o quebrar. Entonces viene de esta palabra. El trigo se ha encontrado en tumbas egipcias de hace 5.000, 6.000 años más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestra historia tiene también un villano, versículo 25, dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí encontramos el villano. En aquella época, pues las extensiones de tierra a veces se dividían por un surco, se dividían por un camino, se dividían por piedras, las dividían de alguna forma. Pero un vecino podía ver lo que el otro vecino estaba sembrando. Un vecino podía darse cuenta de lo que el otro vecino estaba haciendo en sus campos. Bueno, la cizaña era una pesadilla para los agricultores hebreos de aquella época. Le llamaban el trigo bastardo. La cizaña también es una gramínea y crece generalmente con el trigo. En algunas regiones la cizaña es llamada falso trigo por su parecido con el trigo. Nada más que la cizaña produce una sustancia muy venenosa. Esta sustancia se llama telumina. Y la telumina no la produce en sí el mismo trigo, la telumina la produce un hongo que es un parásito de la cizaña. Pero la telumina puede llegar a envenenar hasta el 90% de lo que es el producto de la cizaña. Al ser muy venenoso, si llega a combinar la harina de trigo, puede producir vómitos, puede producir mareos e inclusive en grandes cantidades puede producir la muerte de las personas. Al único animal que no le hace daño y ellos lo aprovechaban para alimentar es a las gallinas. Las gallinas de alguna forma son resistentes al producto que se puede sacar de las cizañas. Ahora, vemos aquí un personaje malvado. Evidentemente está viendo lo que se está sembrando. ¿Qué podemos conjeturar de este personaje malvado, de este enemigo de que se nos está aquí diciendo? Bueno, primeramente es inteligente. Él prepara, él ve con recelo, él ve con envidia lo que el Señor está sembrando. Y es inteligente, ¿por qué? Porque él elaboró un plan para arruinar la siembra. Esto nos muestra su sagacidad. Y nos dice que mientras dormían los hombres, él vino. Él tuvo un plan, él fue y compró la cizaña, él vino. Y aquí los versículos nos dan la idea de que él sembró sobre la cizaña por la noche, salió y sembró en toda aquella extensión del campo sobre el trigo. La cizaña la esparció por todo el campo, es la idea que nos está dando aquí. Entonces, mientras él dormía, él vino y cumplió su plan y vino al abrigo de la noche, dice, y su enemigo sembró, porque estaban dormidos, la cizaña entre el trigo y se fue. Entonces vemos que es un hombre sagaz, también vemos que es un hombre trabajador.
independientemente de que es un malvado, él viene en la noche y está haciendo la contrasiembra, como se le llama, o está sembrando la cizaña para perjudicar a aquel hombre que ha sembrado sus tierras. A su debido tiempo salió el trigo y salió la cizaña. Versículo 26 dice: cuando salió la siembra y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí está apareciendo el tiempo adecuado, sale tanto el trigo como la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña es menor a un palmo. ¿Qué es un palmo? Un palmo es la medida de este dedo a este dedo antiguamente, en la actualidad llamamos cuarta. Cuando la cizaña y el trigo tienen esta altura ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las raíces tanto del trigo como de la cizaña se han entrelazado, no se han juntado, no se han unido, pero se han entrelazado. Entonces ya no es prudente cortar ni el trigo ni la cizaña. ¿Por qué? Porque al jalar la cizaña se echa a perder o se puede sacar el trigo también, y la pérdida para el padre de familia, para este hombre, sería muy grande. Versículo siguiente, la Biblia nos sigue diciendo lo siguiente: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor. Y aquí este Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque este Señor, este cambio aquí de nombre, nos está hablando de que se le está dando un título, el título de Señor, aquel que es dueño no solo de todos los terrenos, sino aquí la idea es que es el dueño de todo lo que hay. Y el dueño de la tierra da una respuesta. Versículo 28. Él les dijo, 27, entonces vinieron los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, él sabía, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Es interesante, los siervos se dirigen al Señor y quieren ayudar, y quieren arrancar aquella cizaña, aquella mala hierba cuando se hizo patente. Pero este hombre, de una manera muy sabia, les dice: no, dejémoslo hasta el tiempo de la siega. En aquel tiempo había dos formas de cosechar esto. El trigo, cuando crece, como tiene la semilla, se dobla. La cizaña, como es hueca, crece y no se dobla. Y entonces ellos, cuando querían hacerlo de una manera muy práctica, pues nada más segaban o cortaban la parte de arriba y recogían esa parte, separándola. Pero aquí no es la idea que él está diciendo dejémoslo hasta el final y vamos a separar lo que es el trigo y lo vamos a colocar en mis graneros, como dice el siguiente versículo, y vamos a separar la cizaña y va a ser usada como combustible, que no había mucha madera en esta región. Versículo 30 dice la Biblia: dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, aquí hay unos segadores especializados, unos eran los que plantaban y otros son los que cortaban. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El padre de la siega decide esperar hasta el final, y el padre de la siega decide hacerlo. En esa época, cuando ocurría algo en esto, les ocurría que surgía cizaña, contrataban mujeres y niños, y las mujeres y los niños se encargaban de amarrar los manojos y separar la cizaña del verdadero trigo. Entonces, esta es la primera verdad que podemos cosechar de esta parábola sobre la separación de la cizaña. Estamos tratando de comprender la parábola. Segunda verdad que podemos cosechar de esta parábola: el Señor es el dueño del campo. El hecho de que el Señor es el dueño del campo, cuando ellos vienen y le dicen: Señor, ¿quieres que recojamos la cizaña y que la arranquemos? Y el Señor les dice que no. Eso nos da confianza y nos da esperanza frente a las incertidumbres, frente a situaciones que enfrentamos. Aquí tenemos a un hombre que sabe qué hacer, y nuestro Dios pues sabe exactamente siempre qué hacer. Necesitamos que la palabra, el consejo de nuestro Dios more en abundancia en nosotros para poder solucionar ciertas situaciones en nuestra vida. Una segunda verdad que podemos cosechar de esta parábola, además de lo que ya vimos, la parábola explicada y el Señor es dueño del campo, podemos ver la paciencia del Señor.
El Señor es paciente con aquella mala hierba que fue sembrada. El Señor le permite permanecer a aquella cizaña, pero le permite permanecer porque quería madurar su trigo. La razón es que Él quiere o está cuidando el trigo. Y ahí en medio de aquel terreno, junto con la mala hierba, el trigo creció, y ahí en aquel campo, aún y a pesar de la mala hierba, el trigo llegó a madurar. El Señor es sabio, el Señor es paciente. ¿Qué contraste ves con la impaciencia que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Como vemos a los siervos que querían ya cortar la cizaña. Hablando un poco de salvación, Pedro nos dice que el Señor es paciente. Nos recuerda esa promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No me quiero meter mucho en la explicación de la parábola, la vamos a dar posteriormente, pero el Señor es paciente. El Señor está ahí permitiendo la cizaña para que el trigo pueda madurar, para que el trigo pueda alcanzar esa madurez que el trigo necesita. Una cuarta verdad que podemos aquí nosotros cosechar de la parábola del trigo y la cizaña, o de la futura separación de la cizaña, vemos la separación de la semilla en sí, la separación del fruto. Y este Señor solo tenía dos lugares, nos dice aquí, en su granero, y todo el buen trigo maduro fue cortado y fue colocado en su granero. La cizaña fue amarrada en manojos, y la cizaña en su momento fue usada como combustible. La cizaña en su momento fue arrojada al fuego como un combustible. Esta parábola fue dada en público. En el versículo 36 nos dice que él fue a la casa y ahora está separado de la gente, y entró Jesús a la casa con sus discípulos, y sus discípulos le piden que les explique la parábola de la cizaña del campo. Pero una pregunta aquí como conclusión: ¿qué pudo haber entendido el público que escuchó esta parábola? ¿Qué pudo haber entendido la gente que no lo acompañó a la casa y que se quedó ahí en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo enseñó esta parábola, donde la proclamó de una manera pública? Los discípulos, en los versículos anteriores, aquí mismo en el versículo 10 y 11, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué tanto pudieron haber comprendido las personas que escucharon esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la literatura rabínica también hablaba acerca del trigo y la mala hierba. Muchas de las personas que estaban ahí, especialmente aquellos fariseos, aquellos sacerdotes que pudieron haber estado ahí, ellos entendieron esto. Nada más que ellos lo entendían desde el punto de vista de Israel. Israel era el buen trigo o la buena hierba, y aquellos que no eran Israel, los gentiles, los veían como la cizaña. Entonces muchos de los que estaban ahí entendieron esto, nada más que era nuestro Señor Jesucristo la aplicación o la enseñanza le está haciendo no para toda la nación de Israel, sino para los que están escuchándole aquí. También la siega, hermanos, los rabinos, la literatura rabínica nos habla de la siega, y la siega la entendían como el juicio definitivo de Dios. Ellos esperaban, la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de un remanente. Obviamente el remanente era la nación de Israel, el remanente o el resto fiel, como se le conoce, era Israel, y todos los que no eran israelitas, nuevamente, no eran el remanente. A veces los fariseos se veían ellos como el remanente, e inclusive a Israel lo veían como no el remanente. Entonces ellos podían entender exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Y esta parábola es una llamada de atención a Israel, aquel que rechaza el anuncio del ofrecimiento del reino, aquel que rechaza el anuncio del ofrecimiento del evangelio. Llegará un momento de la siega, y los que rechazaron irán al fuego